Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu nombre y en esta noche. Venimos agradecidos porque nos das oportunidad de meditar en tu palabra. El día tal vez estuvo largo, pesado para algunos de nosotros, para otros tal vez estuvo fácil, estuvo normal, pero cualquiera que haya sido el día que se haya vivido, pedimos tu fuerza, pedimos tu ayuda, tu Espíritu Santo, que nos muestre, que nos revele la palabra, que nos instruya, y pedimos, Señor, también para que podamos estar atentos, estar animados y estar creciendo en los asuntos de tu reino. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues estamos viendo doctrina básica. Esa es la primera clase que vamos a tener. Y vamos a ver el capítulo 7, que es la persona de Cristo. El capítulo 7, la persona de Cristo, lo vamos a ver en esta noche y será la primera parte. Es muy probable que tengamos que verlo en 3 partes, porque en 2 partes estaría un poquito complicado, pero será la primera parte. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar fuertemente en el hecho histórico. Se argumenta mucho, se cuestiona mucho la existencia de Cristo, y bueno, pues ahorita vamos a ver algunos de los argumentos que la iglesia utiliza en tema de la persona de Cristo. El gran hecho histórico, porque fue un gran hecho histórico, fue un hecho tremendo de la manifestación de Cristo en la tierra, es innegable. Las investigaciones modernas han establecido que este carácter histórico que está en los evangelios y pues obviamente han dado, al tratarse con la teoría de que era una leyenda solamente. Se habla de que Cristo es una leyenda, se habla de muchas cosas, ¿no? Se cuestiona, ustedes lo saben, vemos los porqués detrás de todo este asunto. Y obviamente, sobre todo en nuestra actualidad, yo estaba platicando con mis hijos, nosotros tenemos el famoso o tradicional AC, antes de Cristo, o DC, después de Cristo. Y en inglés es diferente, pues obviamente es en inglés, pero ¿cómo lo utilizan ahora para no utilizar ahora el tiempo de Cristo, muchachos? Before coming era. O sea que common era. Es antes de la era común se maneja. Entonces ahora para los que niegan esto, existe la prehistoria, ¿verdad? Lo prehistórico. Ahora existe la historia, y ahora antes de la historia común y después de la historia común. Todo esto es para querer eliminar, ¿verdad?, a toda costa los rastros de Cristo. Pero pues vamos a ver este asunto, ¿ok? Quiero que pongan atención porque esto no está en sus libros. Aquí sí vamos a trabajar fuertemente en la pantalla. Y vamos a ver algunos historiadores que narran de Cristo Jesús. Fíjense, estos narradores, estos historiadores narran utilizan el nombre de Cristo, utilizan el nombre de Jesús o inclusive el nombre de Jesucristo, ¿de acuerdo? Vamos a ver a Flavio Josefo, aunque ustedes tienen ese dato aquí, pero en nuestro gráfico nos dice que Flavio Josefo fue un historiador judeo-romano del año 37 al año 100 después de Cristo, no después de la era común, ¿verdad? Y esta es la frase que ha sobresalido, que ha remarcado muchísimo lo que Flavio Josefo ha mencionado al respecto. Les recomiendo que estudien, váyanse al internet, pueden encontrar, pongan la biografía de Flavio Josefo. Si no les gusta mucho la lectura, bueno, si lo quieren más fácil, entonces váyanse a YouTube y busquen un resumen de Flavio Josefo. Es muy interesante. Fue un hombre judío que jugó en los 2 partidos, jugó en el partido judío, pero después se fue al equipo contrario, al equipo romano, y después volvió al equipo judío. Pero miren lo que este historiador registró. Por ese tiempo había un hombre sabio llamado Jesús, y mucha gente de entre los judíos y de las demás naciones se hicieron sus discípulos. Pilato le condenó a ser crucificado y a morir. Los que habían llegado a ser sus discípulos informaron que se les apareció 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, él era posiblemente el Mesías, acerca de quien los profetas habían relatado maravillas. De antemano, Flavio Josefo, cuando escribió esta información, él no practicó la religión cristiana, ¿ok?
Este, entonces, este hombre Flavio Josefo narró en la historia y dejó bien claro que sí existió un hombre llamado Jesús, ¿verdad? Él lo llamó Jesús y hablaba acerca de los discípulos. Y bueno, tenemos ese registro. Esto fue uno de los primeros registros, obviamente, de estos hombres. Y noten algo, este es el año 37 después de Cristo, donde él nace. Entonces supongamos que en su edad adulta, su edad media, es cuando él escribe. Entonces aviéntenle otros 30 años, estamos hablando del año 80, tal vez probablemente el año 90, él vivió hasta el año 100. Entonces él estaba cuando todavía algunos de los discípulos estaban por ahí trabajando. De hecho, él fue parte de esta famosa revuelta histórica que fue lo que hizo cumplir la profecía del año 70 después de Cristo, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces tenemos aquí a Flavio Josefo, también tenemos a Cornelio Tácito. Este Cornelio Tácito fue político, historiador romano en la época Flavia y Antoniana. Y esto es lo que él narró después del año 54. Cristo, el fundador del nombre, cuando se refiere del nombre, fundador del nombre cristianismo, porque ahí ya se empezó a utilizar el cristianismo, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio. Y observen, tenemos ahora un nombre judío y también un nombre romano que está registrando históricamente la existencia de este hombre. Y lo interesante de este hombre es que él menciona la religión, el cristianismo, porque antes no existía la religión o el nombramiento tal como cristianismo. Se le denominaba los del camino, ¿recuerdan? Eso lo vimos. Entonces tenemos a este otro historiador, también tenemos a Mara Bar Serapión. Este fue un filósofo estoico de la provincia romana en Siria, ¿ok? Ahora, este hombre marcó lo siguiente. El año está registrado más o menos 73 después de Cristo. Entonces, si observan, todos ellos fueron contemporáneos entre ellos, pero también con algunos de los discípulos y lo que vamos a ver más adelante que se va a conocer como los padres de la fe o padres de la iglesia. Él escribió lo siguiente: ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses con la muerte de Sócrates? ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samos al quemar a Pitágoras? Estos hombres, Sócrates y Pitágoras, ya habían existido cientos de años atrás. Y escribe: ¿qué ventaja obtuvieron los judíos al ejecutar a su sabio rey? Fue precisamente después de eso que los judíos, arruinados y expulsados de su tierra, viven en completa depresión. Pero en lo concerniente al bien, el sabio rey no murió. En lo que respecta a su influencia para el bien, sobrevivió en la enseñanza que él había impartido. Él no creyó en la resurrección de Cristo. Él menciona que el rey vivió a través de sus enseñanzas o de su ideología. Pero observen que este hombre ya está hablando de la dispersión. Entonces este escrito fue después del año 70. ¿Ok? Cuando ya habían sido esparcidos todos, entonces él menciona este dato. También tenemos, a ver, ¿a quién puse ahí? A Serapio, muy bien. Tenemos también a Cayo Suetonio Tranquilo. Él vivió del año 70 al año 126 más o menos, y fue un historiador y también fue biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Vamos a ver lo que dijo él. Dice: como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Cretus, otra manera de decir, de deletrear Cristo, los expulsó de Roma. El castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a la superstición nueva y también perjudicial. Este historiador estaba en contra de los romanos e inclusive él dice que Jesucristo les puso como pena o castigo el que fueran expulsados de su propia tierra.
Y observen que ninguno está hablando tanto a favor o reconociendo la fe cristiana como parte de ellos, pero están reconociendo la persona de Cristo. Recuerden que estamos bajo el contexto, bajo el título, el hecho histórico, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos por aquí a uno más, tenemos a Cayo Plinio II, ¿ok? Y él viene de Italia y se cree, los historiadores dicen que murió en Bitinia en el año 112. Es conocido como Plinio el Joven, fue un abogado, ¿ok? Fue una persona preparada, fue también escritor y científico de la antigua Roma. Esto fue lo que él dijo: los cristianos afirmaban que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera y que allí cantaban en versos alternados un himno a Cristo como a un Dios, y que se sometían a un juramento solemne y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra, ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ello. Este hombre Plinio narraba acerca de los cultos, de las liturgias que tenían ya no los judíos, sino ahora los llamados cristianos. Y utilizó el mismo término que se corría en ese tiempo, llamado Cristo. También tenemos, aparte de Cayo Plinio, a Luciano de Samosata. Él fue sirio romano, él es de Siria y vivió en el año 125 al 181. Ya está más alejado, más lejos de la época central, ¿verdad? Del año 30 de Cristo. Él fue también escritor sirio y escribía en lengua griega y fue uno de los primeros humoristas. Ya ven que ahora existe el humorismo. El humorismo es un movimiento gráfico que narra cualquier tipo, puede ser político, de cualquier tema, pero lo hacen en un acto humorista. Entonces este fue uno de los primeros reconocidos. Y mira lo que dijo este hombre Luciano: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo, aún más el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Entonces habla de un hombre crucificado, no está hablando de Cristo. Pongan atención, lo volvemos a leer. El hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo, aún más el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos los unos de los otros, después de haber transgredido de una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Ellos están haciendo un registro no solamente de Cristo, sino de los seguidores. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Bien, una vez que ya tenemos a este hombre sirio, también tenemos uno más, a Quinto, Séptimo Florente Tertuliano, que estamos hablando del año 160 al 220. Él sí fue un cristiano. El famoso pastor Tertuliano fue padre de la iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo segundo y primera parte del siglo tercero. Es decir, él sí vivió dentro de la fe cristiana y fue un hombre que vivió a fines del siglo segundo y a principios del siglo tercero. Esto es lo que él dijo. Según Tiberio, que ya él está mencionando a otro historiador, según Tiberio y también gobernante, habiendo él mismo llegado a convencerse de la verdad de la divinidad de Cristo, presentó el asunto ante el Senado con su propia decisión en favor de Cristo. El Senado, por no haber él mismo dado su aprobación, rechazó la proposición de éste. Y menciona ahora al César. César se mantuvo firme en su posición, amenazando con descargar su ira contra todos los acusadores de los cristianos. Entonces, ustedes, todos tenemos que entender algo para poder trabajar un poquito más en este tema. Tenemos que entender algunos principios de leyes
sobre todo las leyes judiciales que se llevan a cabo. Uno de los aspectos que se maneja dentro de las leyes de justicia es lo que se reconoce como los testigos. Testigo ocular, ¿verdad? Testigo presencial. Y lo que nosotros obtenemos a través de estos hombres es que fueron hombres cercanos en la historia, pero no en Cristo. Es decir, ellos no fueron seguidores de Cristo. Pero ¿por qué tomamos muy en cuenta su testimonio, sus escritos? ¿Por qué? Porque no están negando. Ahorita la historia moderna, trabajando fuertemente en eso, en negar y tratar de borrar del mapa la vida de Cristo, la presencia de Cristo, mencionándolo como si fueran leyendas, etcétera. No pueden, se topan porque están estos historiadores de los cuales han tomado otros contenidos y es como han podido armar la historia romana, conocer la historia de ellos. Entonces no pueden tomar una parte y omitir otra, porque obviamente son mucho más cercanos a la época, aunque no a la persona de Cristo. Vean conmigo su manual. Este sí lo ponemos en pantalla. Los materialistas, al reconocer la evidencia histórica de Cristo, pero en su afán de negar una revelación sobrenatural, procuran hacer ver a Jesús como solamente un hombre bueno, maravillosamente dotado de poderes espirituales y religiosos, pero hombre al fin. Entonces, si ustedes observan, al final de cuentas, quienes sí reconocen esta característica de la existencia de Cristo, dicen, ok, sí existió, está bien, pero fue un hombre bueno, fue un hombre iluminado, fue un hombre pacifista, fue etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver ahora nosotros este argumento, ¿verdad? De hecho, este tema es un poco de lo que se conoce fuertemente en plantear los argumentos, ¿verdad?, a favor de nuestra fe. Ahorita vamos a ver un poquito más. Lea conmigo. Tenemos escritos, testimonios, datos fechados, regiones geográficas que avalan no solamente la existencia de Cristo, sino sus actos divinos. Algo más convincente, mis hermanos, es el testimonio y sobre todo, el martirio de sus seguidores. Entonces es aquí donde trabajamos y hacemos una unión de lo que es la apologética en cuanto a la existencia de Cristo y ahora sí, testimonio de personas no solamente que fueron contemporáneos en la historia, como algunos de los que ya vimos, sino que fueron seguidores de Cristo. Así es que vamos a ver algunos de ellos, los pueden tener ustedes ahí en pantalla, espero que alcancen a verlos, y también que los que están en línea alcancen a leer un poquito acerca de ellos. Es algo muy breve. El primero de los seguidores de Cristo, que fue no solamente testigo, sino martirizado, fue un mártir, es Jacobo, a quien se le conoce como Santiago el Mayor. Él fue decapitado. El segundo discípulo al que vamos a mencionar es Jacobo, al que se le asesinó a garrotazos, ¿verdad? Se le apedreó, pero sobrevivió al apedreamiento y cuando vieron que estaba ahí, entonces la historia cuenta que tomaron palos, ramas, troncos y empezaron a golpearlo hasta que acabaran definitivamente con él. Habían dos Jacobos dentro de los discípulos de Cristo y a uno se le conoce como Jacobo el mayor y el segundo, que es Jacobo, es el que murió de esa manera. También tenemos a Judas, al que conocemos como Tadeo. Se le dio muerte en Edesa siendo crucificado y como también estaba un tiempo en la cruz y pues no culminaba su vida, entonces le usaron de tiro al blanco y aprovecharon y jugaron a la flecha, a practicar flecha y fue crucificado y también flechado. También está Felipe, otro de los discípulos de Cristo. Felipe, también conocido como apóstol, fue crucificado él en Asia Menor. También tenemos a Tomás. Tomás es llamado el Dídimo, al que también conocemos como Dídimo, que significa gemelo. Y es ahí donde una corriente quiere decir que Jesús sí murió y que Tomás tomó el lugar de él porque eran muy parecidos Tomás y Jesús. Hay de todo en este mundo. Tomás, llamado Dídimo, se le dio muerte atravesado con lanzas en la India.
Ahora, ¿por qué creen que murieron todos estos personajes? ¿Ok? O sea, dicen, híjole, pues murió allá en la India, pues ha de haber hecho algo malo, ¿verdad? No, murió por la fe en Cristo, murió por ir a predicar el Evangelio a la India. Él fue quien llevó el Evangelio y se convirtió en un mártir allá. Tenemos obviamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que voy a hacer un paréntesis, no fue testigo presencial del ministerio de Cristo, pero sí fue testigo presencial de la aparición de Cristo. Él lo narra así en sus cartas. Cristo se me apareció, fui a ver a los apóstoles, a ninguno encontré, y estuve 3 años con Cristo, siendo discipulado, siendo ministrado, siendo enseñado por Él en persona. Entonces Pablo fue decapitado por Nerón cuando vivía en Roma, cuando estaba establecido ahí en Roma. Tenemos también a Pedro, el apóstol Pedro. Pedro fue crucificado, pero por los romanos. Y ese es el caso especial que él, cuando ya vio que iba a ser crucificado y ya estaba siendo clavado, él dijo, háganme un favor. Han de haber dicho la gente, pues nos va a pedir misericordia, ¿no? Póngame de cabeza porque no soy digno de morir como el Señor Jesucristo. Una frase muy importante, ¿no? Bien, también tenemos a Juan. En el caso del apóstol Juan, él murió de muerte natural, murió de vejez. Pero quiero reiterar que el caso de Juan no murió como mártir, pero sí padeció. La historia narra que se preparó una caldera de aceite hirviendo, y una vez que estaba el aceite hirviendo fue aventado allí. Obviamente el propósito era que muriera quemado. Entonces por la gracia de Dios, por los propósitos divinos de Dios, logra sobrevivir, es sacado, es perdonado y después es mandado al exilio. En el exilio se le puso a picar piedra, fue uno de los picapiedra. Se le puso a picar piedra hasta que muriera. Por la gracia de Dios también fue librado de esa isla, la isla de Patmos, y logra ir a Éfeso, y la historia cuenta que él estuvo ya allí sus últimos días en el área de Éfeso, y allí murió de muertes naturales. Después de Juan tenemos a Mateo, conocido como Leví. Él también fue atravesado con lanzas o espadas, no se tiene bien el registro, pero ¿saben en dónde? En Etiopía. Entonces tenemos a uno muerto en la India, a otros muertos en el área de Roma, Italia, Pablo, a otros muertos en el área de Turquía, en el área de Jerusalén, en el área también de Éfeso, y a este hombre lo tenemos muerto ahora en Etiopía. Entonces ustedes pueden ver, ellos en su momento continuaron su ministerio, se fueron a otras regiones, y es ahí donde ellos murieron. Obviamente murieron, como les repito, no por malandrines. Ellos murieron lamentablemente por predicar, o más bien afortunadamente, predicando el Evangelio. Tenemos uno más, Judas Iscariote. También está registrado como apóstol, y este hombre se suicidó. Ustedes lo saben, él se ahorcó. Y bueno, luego nos narra la historia bíblica que la cuerda no soportó, cayó, ¿verdad? Y se salieron las entrañas, se le rompió todo y quedó esparcido. Después de Judas Iscariote también tenemos a otro más, Simón, el famoso celote, que era uno de los revolucionarios, era uno de los contrarios al gobierno oficial, un izquierdista, y él creyó que en Cristo iba a encontrar ahí un buen elemento para su movimiento, pero lo que no sabía es que él iba a ser un predicador y un mártir. También Simón el celote muere crucificado. También está Bartolomé, también conocido como Natanael, en quien no se hallaba mentira o engaño, y también él muere en la India y muere por crucifixión. Andrés, también uno de los discípulos, fue crucificado en Edesa. Matías, ¿quién fue? Fue el sucesor de Judas, al que Pedro lo nombra como apóstol,
y Matías muere crucificado en Judea. Ahora, estos básicamente fueron apóstoles. Tenemos estas personalidades que son interesantes que las veamos. Y ahorita vamos a platicar el por qué todos estos asuntos. Marcos, quien fue Juan Marcos, no fue apóstol, ¿ok? Él fue arrestado y fue arrastrado por una carroza hasta la muerte. Fue tomado, lo amarraron y lo arrastraron hasta que muriera. También está el otro discípulo llamado Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas y quien escribió el Hechos de los Apóstoles. Él fue ahorcado en Macedonia por religiosos sacerdotes y eran griegos. Estos no eran judíos. Ok, ¿por qué estamos viendo a todos estos personajes? Porque una de las cosas que avalan bastante la presencia de Cristo, la existencia de Cristo, es de que judicialmente se sabe de que ningún testigo falso va a querer permanecer en su testimonio con pena de cárcel. Voy a poner este ejemplo. No recuerdo qué ciudad fue, no recuerdo si fue Ecuador o Perú. Acaba de salir hace unas semanas un caso muy mencionado. Reciben una llamada a la policía y la llamada es: mi hermano está muerto, mi mamá está muerta, vengan por favor porque esto es un desastre. Llega la policía y los encuentra y empiezan a investigar. Inclusive encuentran una carta suicida de uno de los que murieron y decía ahí que él se quitó la vida y que también le quitó la vida a su mamá. El hermano pues todo consternado, todo malo, todo, pues imagínense, ¿no? Haber perdido a su mamá y a su hermano, y perdió a su mamá porque su hermano la mató y perdió a su hermano porque se quitó la vida. El hombre estaba deshecho. Cuando las investigaciones continúan, notan que hay una serie de inconsistencias y la fiscalía se atreve a denunciarlo a él y le dicen: tú mataste a tu mamá y tú mataste a tu hermano. Y él dice: no, soy inocente, yo no hice nada. Entonces la fiscalía le dice: mira, te voy a mostrar las pruebas, pero aparte de esto, te voy a decir una cosa. Si tú te declaras inocente, la pena va a ser mayor. ¿Me siguen? Si te declaras culpable, la pena es menor. Entonces, ¿qué creen que hizo este hombre? Se declaró culpable. Él había sido. Y el fiscal le dijo: recuerda, no hay crimen perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Qué nos dejan todos estos puntos? Que una persona es capaz de deshacer su testimonio solamente para omitir algunos cargos o algunos años. ¿Cuánto más no lo hubieran hecho si estaban amenazados bajo muerte? Todos estos personajes que están aquí fueron torturados, fueron perseguidos, fueron rechazados y fueron sentenciados a muerte para que ellos desdijeran de las enseñanzas que ese llamado Jesús les dio y mucho más, que se negaran a andar predicando de que ese hombre murió y resucitó de entre los muertos. Ni uno de ellos, no hay un solo registro histórico de los seguidores de esa generación que vivió cercana a él, que se haya desmentido y se haya librado de la muerte. No hay uno solo. Es por esto que Jesús permitió que todos estos hombres, todos estos discípulos murieran esas muertes tan terribles, tan horribles. ¿Por qué? Porque era necesario que este acontecimiento, este evento quedara registrado y que ahora nosotros, teniendo entendimiento, teniendo unas leyes judiciales, una pericia mucho mayor, pudiéramos concluir: si ellos no se atrevieron a cambiar su testimonio, su versión, bajo esa amenaza, ahora vemos que sí, en nuestra época sí lo hacen, es porque realmente estaban convencidos de lo que había. El otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, que toma desde el ámbito judicial, es los testimonios. Una de las cosas que la policía o el departamento, ¿verdad?, de ley
investiga mucho y toma en cuenta es que si tu testimonio es exactamente uno y el del otro es exactamente el mismo, entonces tienen, en vez de creerlo, van a dudarlo y van a cuestionarlo. Y la gente tontamente dice, la Biblia no es perfecta, tan solo los evangelios dicen, uno dice que Jesús maldijo la higuera y se quemó en ese momento. Otro dice que no, que fue hasta el día siguiente. Otro pone a Jesús por allá y pone luego que los discípulos por acá y no se ponen de acuerdo. No, al contrario. Esto funciona perfectamente porque en realidad podemos ver que no es un complot en el que dijeron vamos a hacer lo mismo. Se lo pongo de otra manera. ¿A algunos de ustedes les tocó que el maestro les mandó llamar, le dijo, tu examen sacaste 10? Veo las respuestas perfectas, pero te voy a reprobar. Y uno dice, ¿por qué? Porque tengo estas dos personas que tienen el mismo examen, sacaron 10 y tienen exactamente las mismas respuestas. ¿Cuál es la conclusión? Se copiaron. Entonces, estos argumentos son los que nos ayudan a avalar a Cristo en el aspecto histórico. ¿De acuerdo? Vean conmigo al manual. Contrario a toda evidencia, se presentan los evangelios tanto en las palabras del Señor mismo como por la apreciación de quienes mejor le conocían, es decir, de los discípulos. Y también, pues obviamente, Él, Jesucristo, afirmó ser como Dios manifestado en carne. Ahora, si se hacía Dios, y ese es un argumento también muy importante, cuando no lo era, entonces distaba mucho de ser un hombre bueno, como lo califican, y no sería más que el mayor impostor de los siglos. No podemos calificar a Jesús como un iluminado, no podemos calificar a Jesús como el mejor hombre, con la mejor ideología, con el mejor concepto humanista. ¿Por qué? Porque Él mismo se reprueba al decir yo soy Dios. Porque si alguien se presenta como Dios, entonces toda su ideología y todo su concepto se derrumba, porque no es posible. Entonces, tenemos una de dos. O aceptamos que Cristo es Dios, que Cristo existió, o lo que hacemos es tacharlo como un hombre mal de la cabeza, como un incitador, como un revoltoso y pues como alguien que no va a lograr su objetivo. ¿De acuerdo? Lea conmigo, por favor. Nosotros, ahora sí, la iglesia acepta con humildad y fe el hecho de Cristo tal y conforme se nos presenta en la Biblia. Así es como nosotros lo aceptamos, pero tengamos en cuenta que hubieron creyentes en todo el tiempo y estos han caído en errores sobre la persona de Cristo por no fijarse bien en todo lo que la palabra dice de Él. Entonces, esto es algo bien importante. Nosotros aceptamos. Gracias a Dios por estos historiadores, gracias a Dios por la historia de los discípulos, pero nosotros aceptamos de por sí, de manera de fe, creyendo que Jesucristo existió, que estuvo entre nosotros, que murió y que resucitó y que Él es Dios. No es un ser creado, no es un ser inventado, no es un ser inferior a Dios, es Dios. ¿De acuerdo? Vamos a seguir leyendo. Comprendemos que siempre habrá una parte de este misterio, porque es un misterio que solo Dios puede profundizar según lo declaró Jesucristo. Y esto lo declaró y lo registró Lucas en el capítulo 10, versículo 22. Léalo conmigo. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y ojo, porque aquí vamos a retomar lo que hemos estado viendo anteriormente y sobre todo la semana pasada. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquellos a quien el Hijo quiera darlo a conocer. No tenemos ningún conocimiento del Hijo si no es por la gracia del Padre. No tenemos ningún conocimiento del Padre si no es porque Cristo nos lo revela a quien Él quiere. Todo lo demás es una especulación. Entonces, con esto vamos a afirmar un poquito lo que se veía la semana pasada, porque algunas personas escuché que quedaron así un poquito en duda. Estábamos hablando la semana pasada acerca de que Dios es espíritu y que Dios no tiene cuerpo, y eso fue un punto de argumento. Tenemos que ser cuidadosos y ser precavidos porque lo que estamos haciendo es especular. Y digo esto para que las hermanas que quedaron un poquito así confundidas puedan tener un poquito más de claridad. No tenemos ningún solo aspecto del Padre
más que lo que Cristo haya dicho de él. Y lo que Cristo dijo del Padre es que Dios es luz, ¿ok? Y tenemos que tener cuidado al quererle poner o una personalidad o una característica especial a Dios. ¿Por qué? Porque abrimos otras ramificaciones que pueden ser complicadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la revelación del Padre y la revelación del Hijo conforme a la Escritura, porque si no abrimos lugares como si fuéramos Marvel, ¿verdad? Esa compañía del multiverso. No, 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 no. Por eso es muy importante que podamos entender, en este caso, la historia de Cristo y cómo Cristo como ser humano se presentó y se manifestó. Y ahorita vamos a ver las palabras de Cristo en cuanto a Él, en cuanto a su persona, pero también en cuanto al Padre. Bien, lean conmigo. Estamos en la siguiente página, ¿es correcto? Bueno, para mí es la siguiente página. Ya leímos Lucas, ¿verdad? Ok, sígame por favor. Esto no nos excusa de meditar en lo que se ha revelado, que se puede resumir en esta forma. En Cristo hay dos perfectas naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Algunos han subrayado su divinidad, la divinidad de Cristo, a expensas de su humanidad y han hecho lo contrario, y eso ha sido un error. Es decir, hay quienes dicen, el vaso es el cuerpo de Cristo y el interior es la divinidad de Cristo. Y entonces, mitad y mitad, 50% hombre, 50% Dios. No, tenemos que entenderlo, Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Porque si Cristo es 50% Dios, entonces el Padre se convierte en otro porcentaje. Y tampoco queda avalado. Entonces tendríamos que partirlo, creo que sería 33.3333, ¿verdad? Para darle a cada uno y lograr así el 100%. No, no es así. Bien, además es necesario evitar la idea de que Cristo fuese en parte Dios y en parte hombre, atendiéndose a lo revelado que manifiesta su plena divinidad y su perfecta humanidad. Consideremos muy bien estos siguientes pasajes. Creo que estos son los pasajes que vamos a ver y terminamos leyéndolos, ¿de acuerdo? Vamos al primero, Juan 1:1. Y por favor pongan detalle a lo que se está leyendo. Pongan atención porque hay cosas muy interesantes que, si el tiempo nos lo permite, me quedan 5 minutos, lo podríamos ver. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Muy bien. Él, el Verbo, estaba con Dios en el principio. ¿Ok? Para ellos era muy importante el poder asimilar por lo que nosotros le llamamos el ser y estar. ¿Ok? Los verbos ser y estar. Dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, y sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, Hebreos nos dice que por la palabra fue creado el universo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién habló que fueran las cosas, que existieran las cosas? ¿Alguien podría responderme? No. El Padre. El Padre es el que habló, ¿ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Hebreos nos dice que por la palabra fueron creadas todas las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, notemos nosotros, lo sabemos perfectamente por la gramática que se nos enseña en la escuela, que el verbo no es otra cosa más que ¿qué? La acción de cualquier cosa, del enunciado, de lo que sea. Entonces, tenemos al Padre hablando la palabra y tenemos al Verbo ejecutando la palabra. Por eso dice, sin Él, nada de lo que se hizo fue hecho. Entonces, tenemos un acto en conjunto que están creando las cosas. Por eso cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no se refiere a que le vamos a poner alas al hombre, porque Dios tiene alas, le vamos a poner manos, nariz, no. Ya lo vimos, son los atributos. Bien, sigamos leyendo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esto lo declara Juan, llamado el Bautista, cuando él estaba explicando acerca de si él era el Cristo. Obviamente Juan el apóstol es quien está escribiendo este capítulo. Vámonos al capítulo 1 todavía, al versículo 14. Y el verbo
Escuchen aquí, por favor. Se hizo hombre. No era un hombre. Se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Vamos a Juan, al versículo 18. A Dios, ¿qué declara Juan? Nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿De acuerdo? Vengan conmigo hasta Colosenses. Estas son palabras de Pablo, capítulo 2, versículo 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Ok? Entonces, póngame atención. ¿Dónde habita toda la divinidad del Padre? Lo acaban de leer. ¿En dónde? Ok. Pero ahora, ¿cómo manifiesta a Cristo? Allí está la respuesta. ¿En la forma qué? Ahí lo dice. Corporal, del cuerpo. Entonces, Cristo, ¿hoy tiene un cuerpo, sí o no? Sí. ¿Hoy tiene un cuerpo, sí o no? Sí. Ok. ¿Lo tuvo el cuerpo todo el tiempo? Porque ya leímos que se hizo hombre. ¿Ok? Entonces, vemos aquí cómo Cristo tomó la decisión de ser semejante a nosotros, ¿verdad? En humanidad, siendo Dios, siendo la divinidad de Dios, teniendo ambas naturalezas, y ahora Él es Dios hombre, según la Biblia, según Pablo nos lo escribe y otros apóstoles. Entonces tenemos estos aspectos. Vámonos por uno más y un aspecto más y concluimos con Primera de Juan. Hebreos 1:1. Mira lo que dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado, por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces, podemos observar, lo acaba de decir, ¿quién hizo el universo? El Padre. ¿Por medio de quién? Del Hijo. Muy bien. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo, aquí observen lo que dice, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia el de ellos. Y por último, y para concluir, Primera de Juan 5:20. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Uno más y ahora sí. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿ok? Observen, ¿de dónde toma forma corpórea Cristo? Aquí lo está diciendo, pongan atención. De los patriarcas, de la descendencia de ellos, Cristo toma forma corpórea. Según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y ustedes dicen, amén.